longitudinal, dos capas, circular y longitudinal externa. En el caso del intestino delgado, esa capa longitudinal está rodeándolo completamente. En 360 grados hay capa longitudinal. Y en el intestino grueso lo que pasa es que esa capa longitudinal ya no lo rodea en toda su extensión, sino que se empaqueta y forma las tres telas. Entonces, en vez de formar, ¿sí? En vez de tener así, estaría así, el intestino delgado, el delgado, va a tener su capa de fibras musculares que son circulares, ¿verdad? Y por fuera tienen las fibras musculares que son longitudinales. ¿Se entiende eso, verdad? Entonces recuerden ahí que cuando yo miro una lámina histológica, ¿sí? Las fibras musculares circulares se van a ver así, ¿verdad? En la lámina y la circular se ve circular. Y las longitudinales lo que yo voy a ver es esta parte, ¿verdad? La parte del corte, el punto donde se hizo el corte. Entonces se ve así, la longitudinal y la lámina histológica. Entonces, ¿qué es lo que pasa en el intestino grueso? La capa longitudinal, la capa circular interna, que es esta que está aquí, persiste igual. Va a estar distribuido similar al del intestino delgado. Y lo que va a cambiar es esta capa longitudinal externa. Porque en vez de rodearlo completamente, esas fibras se van a agrupar y van a formar las tres. ¿Se entiende? Entonces la capa longitudinal externa, en vez de rodearlo completamente, sus fibras se agrupan y forman tres telas, ¿sí? Forman las tres telas, ¿sí? Entonces esa es la diferencia de la musculatura del intestino delgado con el intestino grueso. La función va a ser la misma. La circular interna hace esto y la longitudinal hace este movimiento, ¿sí? De movilizar el contenido alimentario. ¿Se entiende? Uno es para mezcla y otro es para movilización, ¿sí? Circular para mezclar, la longitudinal para movilizar, ¿sí? Bueno, acá vemos que ese intestino grueso va a ocupar prácticamente todos los cuadrantes del abdomen, ¿verdad? Acá en la fosa ilíaca derecha tenemos lo que es el ciego, en el flanco derecho tenemos lo que es el colon ascendente, en el hipocondrio derecho estaría la flexura cólica derecha. Entre el epigastrio y en la región umbilical estaría lo que es el colon transverso. Acá la flexura cólica izquierda está a nivel del flanco del hipocondrio izquierdo y el colon descendente lo encontramos en el flanco izquierdo. Y finalmente acá, en la fosa ilíaca izquierda, está el colon sigmoides. De ahí se dirige hacia atrás, entra en la pelvis y se convierte en recto, ¿sí? Entonces ocupa prácticamente todos los cuadrantes del abdomen. Otro punto importante ahí, de esas porciones del intestino grueso, hay dos que suelen ser muy variables en su longitud. ¿Quiénes van a ser? El transverso y el sigmoides. Principalmente el transverso. El colon transverso es el que más variaciones suele tener en cuanto a su longitud. En la gran mayoría de la población va a estar así, como esto. Va a venir la flexura cólica derecha y va hacia la izquierda, hacia arriba y hacia atrás y termina relacionándose con el vaso y formando la flexura cólica izquierda, de la derecha a la izquierda, ¿verdad? Entonces, la mayoría de las personas va a tener esta característica, pero a veces este colon transverso puede ser más largo, ¿sí? Puede aparecer más largo. En algunas personas incluso se han encontrado colon transversos tan largos que desciende aquí, se relaciona con la vejiga y vuelve a ascender. Entonces puede tener esa variación del colon transverso. Entonces puede ser extremadamente largo en algunas personas, ¿sí? Y también el colon sigmoide suele hacer lo mismo, ¿sí? El colon sigmoide también puede tener variaciones de longitud, ¿sí? Algunas personas tienen un colon sigmoide corto y hay personas que tienen un colon sigmoide largo, mucho más largo. Pero no hay una asociación de mayor riesgo de patología, mayor riesgo de lesiones a causa de esa mayor longitud, ¿sí? Bueno, ahí tenemos entonces la parte de generalidades. ¿Se entendió eso, verdad? ¿Sin problema hasta acá? Volta aquele outro. Este. Não, que estava aberto isso. Sí.
pliegues que se forman en el punto donde se unen las austras. Eso solamente vamos a ver si cortamos el intestino. Onde passa as tênis, lá, onde se junta, tal, entre as duas, que tem um espaço menor, austras, isso o nome? Sí, las tenias se ubican entre las austras. Van ubicándose entre las austras. Sim, na longitud, não é isso? Sí. Y después en el sigmoides, con los sigmoides las tenias posteriores se unen y terminan formando solamente dos tenias, un sigmoides. Entonces aquí, esto pasa acá. Entonces en el sigmoide debe tener solamente una tenia anterior y una tenia posterior. ¿Sí? Aqui se junta que está no caso descendente ali. Sí, acá en el descendente vienen dos posteriores aquí. Lá, do lado Aquí. posterior. Acá se originan aquí. Van a venir acá y esto va a venir así, se va a continuar ahí atrás. Acá se origina otra y se va a continuar aquí atrás. Y estas dos, cuando llegan al colon sigmoides, estas dos posteriores van a terminar uniéndose y formando una sola tenia posterior. ¿Sí? Entonces en el sigmoide es donde esas dos tenias terminan formando una sola posterior. ¿Sí? No en el descendente, en el sigmoide. ¿Sí? El ciego, el ascendente, el descendente, todos ellos tienen tres. Y el sigmoide tiene solamente dos tenias. Bueno, luego tenemos ahí el ciego. Primera porción del intestino grueso, el ciego. Característica del ciego, ella va a corresponder a toda la porción del intestino grueso que esté por debajo de la unión ilio-secal. ¿Y qué era la unión ilio-secal? El punto donde que es el ilio, se une acá con el ciego. Entonces, esta porción, esto que está acá, esto es la unión ilio-secal. Unión del ilio con el ciego. De esa unión ilio-secal para abajo, todo esto va a ser ciego. Y todo lo que está por arriba va a ser colon ascendente. ¿Sí? Va a formar lo que es el colon ascendente en esa porción. Y el ciego va a tener algunas características particulares. Dice, está la fosa ilíaca derecha. ¿Sí? En su origen, ¿qué va a presentar? Esta prolongación que va a ser el apéndice vermiformes o apéndice secal. Hay que colocar siempre el sobrenombre, porque ya vimos que hay otros apéndices. ¿Sí? Apéndice diploico, ya estuvimos hablando de eso. Entonces, cuando hablamos de apéndice, siempre hay que colocar el sobrenombre. ¿Sí? Apéndice vermiformes o apéndice secal. Se lo puede llamar de las dos formas: apéndice vermiforme o apéndice secal. Y fíjense acá que en el mismo punto donde se forma el apéndice, donde se origina el apéndice, también se forman las tres tenias. O sea, las tres tenias y el apéndice se forman en el mismo sitio, que se origina en el mismo punto a nivel del ciego. ¿Sí? Y ese ciego entonces va a formar, va a tener su apéndice vermiforme, va a tener sus tres tenias. Anterior, no sé por qué se movió acá la letra, tenía que ser acá, póstero, lateral, y esta es la póstero medial. Anterior, póstero lateral y póstero medial. ¿Se entiende, verdad? Sempre o apêndice vai nascer Nasce. Sí. Uma variação da posição. Sí, porque el origen va a ser siempre puntos. Después, si el apéndice puede tener variaciones en dónde va, pero donde se origina va a ser siempre en el mismo sitio. ¿Sí? Y ahí vemos el apéndice secal. Entonces, ¿qué dice? Es una prolongación del ciego. ¿Para qué sirve ese apéndice secal? Y es un órgano linfoide. ¿Sí? Es un órgano linfoide, participa en la formación y en la maduración de linfocitos. ¿Sí? Incluso hay algunos estudios que refieren que es uno de los principales órganos linfoides en las primeras etapas de la infancia, los primeros meses después del nacimiento. ¿Sí? Hasta que se activan los demás órganos linfoides y ahí ya hay tantos órganos
en la maduración de linfocitos. Esa es su ¿Participa de función. qué? ¿Cómo? Participa de quê? Maduración de linfocitos. ¿Sí? Bueno, que dá que isso daí parece que na formação do feto ali, né, a impressão que a gente tem parece que é por ali que começa a fazer o intestino grosso, sei lá. Sí, o sea, en realidad sería un pequeño, es un resto del ciego, ¿verdad? Sim. Que no es que se origine nada de ahí, pero es como una pequeña prolongación que sale del ciego, ¿sí? Y termina formando una cavidad dentro de él, pero no es, o sea, no, me da esa impresión, sí, pero no es la primera que se forma, ¿sí? Pero sí una prolongación acá del ciego a este nivel. Y acá dice, mide en promedio 9 centímetros de longitud. Eu não entendi. Ele participa da formação do linfocito. Linfocitos, sí. Mas isso quando criança? Durante toda la vida, pero se cree que es más importante, o sea, su aporte es más importante en las primeras etapas de la infancia. ¿Sí? Entonces, esos son hipótesis, ¿verdad? No está demostrado realmente, pero son hipótesis que son muy acertadas actualmente. ¿Sí? Na área da nutrição tem uma função a mais. ¿Cómo? Na área da nutrição, além dessas funções, ele também serve como uma reserva da flora intestinal. Sí, eso también es otra hipótesis sobre el apéndice que es muy aceptado actualmente por muchas sociedades científicas y otros que, digamos, consideran que no es tanto así, ¿verdad? ¿Por qué? ¿Qué pasa? El intestino grueso y el delgado, los dos, las dos porciones intestinales, tienen muchas bacterias que habitan dentro de su superficie, ¿verdad? Que forman lo que se conoce como flora normal del sistema digestivo. Entonces, cuando hay una gastroenteritis, por ejemplo, parte de esas bacterias se pierden por la diarrea, ¿sí? Entonces, el apéndice se cree que en ese proceso ella se va a encargar de proveer las bacterias que van a repoblar que van a reconstituir esas colonias que se perdieron. ¿Sí? Entonces se cree, o sea, algunas de las hipótesis también sobre el apéndice hacen referencia a que ella actúa como un reservorio de bacterias. Entonces se pierden las bacterias durante los cuadros diarreicos y el apéndice facilitador aumenta, digamos, favorece que haya una proliferación de esas bacterias dentro del intestino, ¿no? Pero ¿qué pasa? Algunos estudios que se hicieron al respecto no demostraron una diferencia muy significativa en los tiempos de recuperación en pacientes con gastroenteritis que no tienen el apéndice y que siguen con el apéndice. O sea, se dividieron a los participantes en dos grupos. ¿Sí? Pacientes con gastroenteritis que ya no tienen el apéndice, apéndice cromizado, y pacientes que aún conservan su apéndice. Y en los estudios no se llegó a demostrar que haya una diferencia muy significativa en los tiempos de recuperación. Entonces ahí es donde esa hipótesis es como que no tiene un sustento muy fuerte, ¿verdad? Pero existen ciertas sociedades que sí consideran que sí participan en ese proceso. Lo cierto es que de esos estudios, como dijimos, no se hallaron resultados muy convincentes. Sí, hubieron factores que por ahí daban o hacían que disminuya o que tenga un periodo de recuperación más rápido, ¿verdad? Pero no fue un tiempo así significativo. Es la diferencia. Entonces no sé si hay algo nuevo tampoco, ¿verdad? Hace mucho que veí eso. Entonces no sé si actualmente hay alguna información nueva, algún estudio nuevo que haya referido a eso, ¿verdad? Esas son informaciones que leí hace bastante tiempo y no sé si hay alguna actualización. Bueno, acá vemos el apéndice. Dice acá, fíjense acá, mide 9 centímetros de longitud en promedio, pero puede ser menos o puede ser mucho más. Sí, puede ser mucho más. Puede ser mucho más largo que eso, ¿verdad? Y la posición también es variable. La posición del apéndice es variable.
Lo más común es esto. ¿Sí? Esta es la posición más frecuente del apéndice. En anatomía se le conoce con el nombre de descendente ilíaco, se le llama a esa posición, descendente ilíaco. ¿Por qué se le llama así? Porque va a pasar por delante de los vasos ilíacos externos. Entonces, por eso se le llama descendente ilíaco. En los libros de cirugía, en el libro de cirugía Sharp, le llama también como descendente interno, ¿sí? Descendente interno o descendente ilíaco, ¿verdad? Que le llaman la tratamiento. Y acá en este esquema que está aquí, podemos ver las posibles variaciones en la posición del apéndice. ¿Sí? Ven acá, en algunas personas puede estar en posición ascendente, puede pasar delante del ilio y se lo conoce como preileal. Puede ser ascendente y pasar por detrás del ilio y se le llama postileal. Puede ubicarse por detrás del ciego y va a formar lo que es la retrocecal. ¿Sí? O ubicarse lateral al ciego y va a formar el subcecal. Entonces, el apéndice puede tener posiciones muy variadas, ¿sí? Muy variadas. Pero entre el 60 a 70% de la población hay una discordancia entre los libros. Algunos dicen 60, otros dicen 70% de la población. El apéndice tiene esta posición, descendente ilíaco. Entonces, 70% aproximadamente de las personas va a tener el apéndice en esta posición. Y un 30% va a tener en cualquiera de estas posiciones de aquí. Sí, 70% es descendente ilíaca. ¿Sí? Y el resto de las posiciones, un 30% más o menos se distribuye, ¿verdad? Puede ser cualquiera de ellos, ¿verdad? Inclusive una vez me tocó a mí ver un paciente que tenía un apéndice que estaba en posición ascendente y su apéndice era muy largo, sí, súper largo, que su vértice, esta parte de la punta, terminaba dirigiéndose a la cara visceral del hígado. Entonces, venía de aquí abajo, ¿sí? Tenía una posición ascendente como este que estaba aquí, pero era extremadamente largo y iba y terminaba adhiriéndose a la cara visceral del hígado. ¿Sí? Y eso se describe en la literatura y es una apendicitis subhepática, se le llama a esa posición. ¿Verdad? Es muy raro, ¿sí? Sumamente raro eso, ¿verdad? Pero suele aparecer, ¿sí? Entonces en situaciones poco comunes suelen aparecer, ¿verdad? O sea, había una parte en un libro que me acuerdo que esa vez que vimos ese caso, que información al respecto, y decía que un cirujano que generalmente tiene la posibilidad de ver ese tipo de apéndices entre 1 a 2 veces en toda su carrera de médico. Entonces son muy raros, pero pueden aparecer. ¿Sí? No es muy improbable, pero aparece a veces. Bueno, entonces esta es la posición, ¿sí?, más común del apéndice. ¿Sí? Abrimos ahora el ciego. ¿Sí? Ya lo vimos por fuera. Ahora vamos a ver qué hay por dentro del ciego. Y por dentro del ciego vamos a ver, ¿sí?, los pliegues, algunos pliegues en su superficie. Pero lo más llamativo va a ser la presencia de dos orificios. ¿Sí? Dos orificios que vamos a poder ver aquí. Uno acá y otro más pequeño aquí. El orificio más grande, este que está acá, ¿sí?, marca el orificio de desembocadura del ilio. ¿Sí? Entonces ese orificio se llama orificio ileal. ¿Sí? Orificio ileal. Entonces ahí tengan en cuenta un detalle. Si yo miro al intestino por fuera, aquí por fuera, yo no veo ese orificio por fuera. ¿Sí? Lo que yo veo por fuera es la unión iliocecal. Lo que se ve por fuera es la unión iliocecal. Y si yo quiero ver el orificio ideal, yo tengo que abrir el ciego y buscarlo por dentro. Y ahí se ve el orificio ideal. ¿Sí? Y ese orificio ideal va a estar rodeado por una válvula, ¿sí?, que va a formar un esfínter. ¿Sí? Va a formar un esfínter alrededor de esa persona. Y aquí abajo vamos a encontrar otro orificio más pequeño. Y ese orificio más pequeño que aparece ahí va a ser el orificio apendicular. ¿Sí? Se llama orificio apendicular, que es el orificio del apéndice vermiforme. Y él también va a tener una válvula, pero no va a ser esfínter, va a ser una válvula de Bose. ¿Sí? Entonces el
válvula ileal, válvula ileocecal, o válvula de Bowie. Y el orificio appendicular también va a tener una válvula que va a ser de mucosa, ¿sí? Se le conoce también como válvula de Gerlach, ¿sí? Válvula de Bowie al ileal, válvula de Gerlach al appendicular, ¿sí? Se le conoce de esa forma, ¿sí? Bueno, acá vemos otra imagen, ¿verdad? Con el orificio ileal y acá el orificio appendicular, ¿sí? Y su peritoneo. El apéndice y el ciego van a estar completamente rodeados por peritoneo. El apéndice incluso va a tener un meso que se llama mesoapéndice, ¿verdad? Entonces, esta prolongación en la hoja que está aquí va a ser el meso del apéndice, se llama mesoapéndice, ¿sí? Ese mesoapéndice, ¿qué es lo importante a ese nivel? Que tienen que recordar que dentro de él van a pasar los vasos sanguíneos que van a irrigar al apéndice, o el vaso sanguíneo en este caso, ¿verdad? Que va a ser la arteria y la vena appendicular, ¿sí? Entonces, fíjense acá, apéndice, mesoapéndice. Y dentro del mesoapéndice yo veo a la arteria y la vena appendicular, que son las que van a irrigar al apéndice. Esto obviamente cuando estamos en el cuerpo no se ve estos vasos así pintaditos, ¿verdad? Entonces lo que se ve es el mesoapéndice. Sí, el cirujano tiene que saber, ¿verdad?, que dentro de ese mesoapéndice va a encontrar los vasos apendiculares, ¿sí? Los vasos apendiculares. Y esos vasos apendiculares son muy importantes, ¿sí?, por el hecho de que cuando se va a hacer una apendicectomía, que es la retirada del apéndice, primero el cirujano tiene que reconocer estos vasos sanguíneos. Se hace la ligadura de esos vasos, ¿sí?, con hilos, si es cirugía abierta, o con un clamp, si es por vía laparoscópica. Se corta el flujo de sangre con eso. La arteria y la vena, los dos. ¿Sí? Se hace la ligadura de estos vasos apendiculares. Al hacer la ligadura de esos vasos se corta su circulación, ¿sí? Y al cortar su circulación, entonces ya se puede hacer la resección del apéndice después sin problema, ¿sí? Entonces ya no hay riesgo de sangrado después de la resección del apéndice con eso. ¿Se entiende? Entonces, arteria y vena appendicular. ¿Y de dónde se originan esas arterias? De una rama de la mesentérica superior que se llama arteria ileopólica, que vamos a ver enseguida, ¿sí? Entonces, relaciones, dice, ¿con qué se va a relacionar el ciego y el apéndice? Adelante, paredo penal anterior. Atrás, el peritoneo parietal posterior y el músculo iliopsoas, ¿sí? El músculo iliopsoas. Entonces, acá va a estar, este es el iliopsoas, ¿verdad? ¿Se acuerdan del iliopsoas? Acá lo vemos mejor. Psoas mayor, ilíaco segundo en forma del iliopsoas. Y delante de ello va a estar el ciego, ¿sí? El ciego y el apéndice, ¿sí? Van a estar delante de ese iliopsoas, ¿verdad? ¿Cuál es la función del iliopsoas? ¿Quién se acuerda? ¿Para qué servía el iliopsoas? Flexión del músculo. Este es su movimiento, ¿sí? Produce flexión del músculo y rotación lateral. Estos dos movimientos son sus dos movimientos principales en el miembro inferior. Exactamente. Es una persona que tiene apendicitis, suele tener dolor. El cuadro característico de la apendicitis es el dolor que inicia en la región umbilical y que luego migra a fosa ilíaca derecha, ¿sí? Y el paciente suele referir molestias a la flexión del músculo. ¿Por qué? Por su relación del ciego y el origen del apéndice con el músculo iliopsoas. ¿Se entiende eso? Entonces, incluso hay una maniobra, se llama maniobra del psoas, que consiste justamente en flexionar el músculo, rotar el músculo del paciente y ver si le produce dolor o no, ¿verdad? Entonces, eso también es una maniobra que nos indica de que probablemente hay una irritación del ciego, una inflamación del ciego o del apéndice, ¿sí? Y por detrás del ciego van a pasar dos nervios, el cutáneo femoral lateral y el nervio femoral, y van a pasar por detrás. Acá se ve una imagen que se ve mejor. Acá está el ciego y por detrás del ciego acá pasa el cutáneo femoral lateral y acá pasa el nervio femoral, y los dos nervios pasan por detrás. Dice, medialmente va a estar el ilio, la última cereal, ¿verdad? Aquí el ilio, ¿sí? El uréter derecho que va a pasar aquí, y abajo va a estar el ligamento inguinal como relación, ¿sí? Ven el uréter pasa por acá justo pasa el uréter, ¿sí? Más o menos por detrás del ciego y del apéndice.
apéndice aquí abajo, ¿verdad? Muy próximo a él. Por eso es que cuando hay un paciente con dolor en el hipocondrio derecho, ¿sí? Uno de los diagnósticos diferenciales es justamente una alteración a la patología de vías urinarias. Entonces, cuando llega un paciente con dolor en fosa ilíaca derecha, si es masculino, sospechamos siempre una apendicitis o una alteración urinaria. Y si es femenina, entonces hay que agregar al ovario. ¿Sí? El ovario también se ubica a nivel de los hipocondrios, de la fosa ilíaca. Sí, entonces los ovarios también sí, son diagnósticos diferenciales en las mujeres. ¿Sí? Bueno, y la irrigación. Dijimos que la irrigación depende de una rama de la mesentérica superior. ¿Cómo se llama esa rama? Se llama arteria iliocephapendiculopólica. Ese es su nombre completo. Pero como es muy largo, entonces le llamamos como iliopólica nada. Ah, qué bom. Entonces ahí le acabé a aprenderse ese nombre. Iliocephapendicularis. Entonces, básicamente esa arteria iliopólica se origina de la mesentérica superior. La mesentérica superior da 3 ramas para el intestino grueso: cólica media, cólica derecha y iliopólica. Y esa iliopólica después se divide en 5, origina 5 ramas en total. ¿Sí? De esas 5 ramas, 3 son las que ahora nos interesan. Estas 2 que están aquí, que van para el ciego, este se va a llamar arteria cecal anterior y este se va a llamar arteria cecal posterior. Y esta que viene para el apéndice, este se va a llamar arteria apendicular. ¿Sí? Arteria apendicular. Entonces la arteria iliopólica, ¿sí? Só para, digamos, concluir aquela ideia que eu estava pensando aqui, eu fui dar uma pesquisada. Participação das tênias do intestino grosso. As tênias cólicas, que são faixas longitudinais em músculos lisos do intestino grosso, têm origem justamente no local da inserção do apêndice cecal. Em humanos existem 3 tênias, uma mesentérica e 2 antimesentéricas. Elas acompanham o intestino grosso ao longo do seu comprimento, iniciando-se na base do apêndice, portanto, o apêndice também participa da origem dessas estruturas anatômicas. Los 3 se originan en el mismo cesario. La tenia y el apéndice Ponto inicial. se originan todos juntos. Bueno, perfecto. Entonces ahí tenemos punto importante acá, irrigación. O sea, la mesentérica superior origina la arteria iliopólica. Acá en el esquema, ¿verdad? Viene la mesentérica superior, da 3 ramas para el intestino grueso: cólica media, cólica derecha, iliocólica. Y la iliocólica después se divide en 5. ¿Sí? Una rama cólica, 2 arterias secales, cecal anterior, cecal posterior, que va para el ciego, una arteria apendicular para el apéndice y la rama ileal que va a llegar al ilio. Que son las 5 ramas de ese. Eu não me lembro, mas quais são as artérias ali que você corta para fazer a cirurgia no caso do colo, para não verificar essas ramas? Si se hace acá a nivel de la anatomía, acá está la mesentérica superior y la mesentérica superior termina dando 2 ramas aquí. Esta que está aquí se llama ileal izquierda y esta se llama ileal derecha. Y esa ileal derecha termina anastomosándose en una rama ileal de la iliocólica. Estos se unen aquí. Entonces, esta rama ileal de la iliocólica termina anastomosándose con la arteria ileal derecha. Se unen eso, se une una anastomosis. Esa anastomosis se lo conoce como área avascular de Treves, se llama área avascular de Treves, esa anastomosis. Y el cirujano siempre tiene que saber reconocer esa anastomosis. ¿Por qué? Pues si se va a extirpar el colon, ¿sí? Yo voy a agarrar, por ejemplo, voy a sacar el colon ascendente. Si voy a sacar el colon ascendente, tengo que ligar esta arteria iliocólica, ¿sí? Para evitar que haya sangrado en ese punto. Y no me tengo que olvidar de esta anastomosis. Si yo ligo esto y corto el colon ascendente, saco el colon aquí, pero me olvido de esta anastomosis, entonces esto va a empezar a sangrar después. ¿Sí? Entonces el cirujano tiene que ligar esta arteria y tiene que ligar esta arteria. Entonces con eso, ¿qué pasa? Se saca el intestino grueso, pero se conserva toda la vascularización del delgado y no hay hemorragia después de la cirugía. ¿Entiendes?
McBurney es el punto doloroso del intestino grueso, ¿sí? Del apéndice. Entonces, ¿qué se pasa por ese punto? Para determinar el punto de McBurney se traza una línea que va de la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo. ¿Sí? Se traza esta línea que está acá. Va de la espina ilíaca anterosuperior hasta el ombligo. Esa línea después se divide en 3 puntos iguales, se divide en 3 porciones iguales. Y se comprime a nivel de la unión. Este va a ser el tercio medio, este va a ser su tercio medial, ¿verdad? Tercio medial, este va a ser el tercio medio y este va a ser su tercio lateral. Y se comprime en el punto donde se unen el tercio medio y el tercio lateral. A ese punto, en ese punto, se realiza una compresión de la pared abdominal. ¿Sí? Ese es el punto de McBurney. Entonces, cuando se comprime la pared a ese nivel, si hay una apendicitis, va a producir dolor en el paciente. Pero el dolor se intensifica a la descompresión. ¿Sí? Duele a la compresión, pero duele mucho más a la hora de la descompresión de la pared, ¿sí? Cuando se libera la mano. ¿Sí? Entonces van a ver el paciente cuando hagan su práctica, ¿verdad? Que si llevan una sospecha de apendicitis, van a ver que se comprime aquí y se libera bruscamente la mano. ¿Sí? Eso es buscando el reflejo, el punto doloroso del McBurney. ¿Cómo? Dolor fuerte, ¿verdad? Entonces el dolor Você es... tem que comprimir uma pressão que realmente afunde ali, né? Sí, ¿verdad? Se presiona, ¿verdad? Por un breve periodo de tiempo. El paciente generalmente refiere dolor, pero al descomprimir bruscamente, ahí el dolor es mucho más intenso. ¿Sí? Y eso es un signo de McBurney positivo, ¿verdad? Que es un padrón, que es un valor pronóstico alto a que probablemente sea una apendicitis aguda. ¿Sí? Não dá para ver ultrassom? Sí, entonces si tu maniobra de McBurney te da positivo, se voy a sospechar que eso es una apendicitis y ahí ya le vas a hacer eso. La hora todo le vas a hacer una ecografía. Eu imagino que ele ficou lá horas, cada hora vinha uma metade. Sim. Sim, eu achei que pela ultrassom desse também. Sim. Mas a diagnóstico melhor para mulheres, só passar. El mejor método diagnóstico para ver si hay una apendicitis o no es la tomografía computarizada. Muda alguma coisa masculino e feminino? Não. En el femenino la diferencia es la citología va a ser igual. ¿Verdad? La diferencia es que en las mujeres hay un problemita ahí, es que el ovario también duele en esa zona. Entonces el ovario también puede confundirse con una patología auricular. Entonces, cuando hay maniobras que ayudan a poder determinar si es una apendicitis o no, ¿verdad? El más importante es la maniobra de McBurney. Después está la maniobra del psoas, ¿sí? Que es el de la flexión del miembro superior y demás, ¿verdad? Pero no, siempre que haya una sospecha de una apendicectomía, pues se tiene que hacer estudios por imagen. Actualmente lo que se recomienda es hacer siempre estudios por imagen. Professor, mas tem alguma coisa que possa dificultar ver assim? La ecografía es cuando lo que a veces suele dificultar es cuando, digamos, está todavía, el dolor, o el paciente refiere que el dolor se inició hace muy pocas horas. Entonces, generalmente todavía no hay una inflamación importante en la pared, hay dolor, hay una inflamación importante en la pared y en la ecografía no se ve eso. Porque eu não fui operado, eu levava mais ou menos uma semana para mim poder ser operado ¿En serio? No, generalmente cuando hay ese tipo de problemas es porque la apéndice ya está en una posición diferente. Ahí entramos otra vez al otro esquema. Estos sintomatologías que describimos es característico de un apéndice en posición descendente en este. Pero el apéndice puede tener variaciones en su posición. Y dependiendo de la
la posición que tiene el apéndice, hay veces que se confunde con otras patologías. Hay veces que las maniobras no te indican de forma no te dan a sospechar alguna apendicitis. ¿Por qué? Porque el apéndice puede tener posiciones muy variadas. Como dijimos, 70% de la población va a tener esto. Entonces, las personas que tienen el apéndice en esta posición, la mayoría de algunos sí va a ser positiva. Pero en el 30% que el apéndice no está en esta posición, esa mayoría puede ser negativa. Y geralmente a cirurgia es un risco. Sí. La mía era aquí, el lado mayor. Y probablemente ya existe una peritonitis, por el tiempo de duración. Entonces, sí, ahí lo que pasa también hay veces que se forma lo que se conoce como plancton appendicular. Es muy probable que ese haya sido el caso. ¿Verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se inflama el apéndice acá, ¿sí? Se inflama el apéndice. Hay veces que está en una posición, como dijimos, variable, no tiene síntomas clásicos de apendicitis. Y el epiclo mayor va y rodea, forma una envoltura sobre ese apéndice. Se contiene al apéndice, el apéndice se perfora, pero la materia fecal se acumula dentro del epiclo mayor y no cae en la cavidad peritoneal. Se produce una peritonitis localizada, que es lo más probable que haya sucedido en tu caso, por el tiempo de evolución. Bueno, entonces, apendicitis es bastante común, ¿verdad? Professor, por que dói mais quando descomprime? E não durante a compressão? Por que dói mais quando esa es una respuesta que está asociada es una hipótesis, ¿verdad?, que hay al respecto, es de que probablemente tenga que ver con la relación de lo que va a ser la inflamación que se produce a nivel del peritoneo a ese nivel. Si una irritación localizada del peritoneo, ¿sí?, a consecuencia de esa apendicitis, y esa irritación del peritoneo es lo que refiere mayor dolor a la descompresión, o sea, la movilización brusca. O sea, el comprimir produce dolor, pero cuando se hace un movimiento brusco en la pared, eso produce un dolor más intenso. Por la irritación del peritoneo asociado a esa pared, a la pared en relación con el intestino. Pero no es una asociación, digamos, muy. O sea, no es una. Es una hipótesis, ¿verdad? Es lo que se cree que sucede, ¿verdad? No está así demostrado realmente, ¿verdad? Pero produce esa característica. Entonces, apendicitis es eso, dolor más intenso es la descompresión, y el dolor se produce principalmente en el punto de Mancurne, ¿sí? El punto de Mancurne. Bueno, seguimos aquí. Continuación del ciego. ¿Sí? Dijimos que tiene una porción ascendente, transversa, descendente y sigmoide. De esas porciones, ¿sí?, tienen que saber que lo que está del lado derecho va a estar irrigado por la mesentérica superior. Todo lo que está del lado derecho, del abdomen derecho, va a estar irrigado por la mesentérica superior. Y lo que esté en el hemiabdomen izquierdo va a estar irrigado por la mesentérica inferior. Entonces, también al colon, como dice acá, se lo puede dividir en un colon derecho y un colon izquierdo. El colon derecho es toda la porción irrigada por la mesentérica superior, y el colon izquierdo, ¿sí?, va a ser toda la porción irrigada por la arteria mesentérica inferior. Es una clasificación más allá, pero es importante esto. Inferior a la izquierda y superior a la derecha. Y mesentérica inferior a la izquierda y mesentérica superior a la derecha. Y también, como dijimos hace rato, ¿qué tienen que saber del colon? Que va a tener dos porciones fijas y dos porciones móviles. ¿Cuáles son sus porciones fijas? Ascendente y descendente. La porción ascendente y descendente están adheridas a la pared posterior por fascias de coalescencia. ¿Cómo se va a llamar su fascia de coalescencia? Retrocólica ascendente y retrocólica descendente, ¿sí? O TOL 2 y TOL 3 también se le llaman esa fascia de coalescencia. Entonces, colon ascendente y colon descendente están adheridas a la pared posterior del abdomen por fascias de coalescencia.
Por lo tanto, son inmóviles, no tienen movilidad dentro del abdomen. Ya el transverso y el sigmoides, ellas no van a estar adheridas a la pared posterior y van a presentar mesos. ¿Sí? El colon transverso va a tener su mesocolon transverso, que ya hablamos muchísimo, y el colon sigmoide va a tener su mesocolon sigmoide. Y ellos van a ser móviles. De las dos, el que tiene más movilidad es el transverso. ¿Sí? El más móvil de ellos va a ser el transverso. Y el transverso es el más largo también, en condiciones normales. Así, todas tienen la estructura normal, ¿sí? No tienen ninguna variación anatómica. La porción más larga del intestino grueso es el colon transverso. ¿Sí? Es el colon transverso. ¿Sí? Entonces, el primer punto dice: colon ascendente es fijo, está adherida a la pared posterior por la fascia de coalescencia retrocólica ascendente. Y mide, dice, entre 12 a 15 centímetros de longitud. ¿Sí? 12 a 15 centímetros de longitud. ¿Cómo se va a relacionar? ¿Con qué se va a relacionar? Y esto va a ser similar para todas las porciones. Delante del intestino grueso que vamos a encontrar, epiplón mayor. ¿Sí? Recuerden que toda la región infracólica está recubierto por epiplón mayor. Por lo tanto, el epiplón mayor se va a relacionar con la cara anterior de todas las porciones del intestino grueso. ¿Sí? También lo mismo, asas delgadas. ¿Qué eran las asas delgadas? ¿Qué eran las asas delgadas? Se saltan las puntas de la lengua. ¿Qué eran las asas delgadas? Yeyuno y ilion. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Intestino delgado tenía 3 porciones: duodeno, yeyuno y ilion. De esas 3 porciones, 2 formaban asas, que eran el yeyuno y el ilion. Entonces, cuando hablamos de asas delgadas o asas intestinales, estamos haciendo referencia al yeyuno y al ilion. ¿Sí? Entonces, y toda la región infracólica está ocupada por yeyuno e ilion. ¿Sí? Entonces, se va a relacionar con todas las porciones también del intestino grueso. ¿Sí? Intestino delgado. Sí, pero ahí no confundir. Si hablamos de intestino delgado, estamos hablando de las 3: duodeno, yeyuno y ilion. Sí. Y si hablamos de asas delgadas, ahí no incluimos al duodeno, solamente el yeyuno y el ilion. ¿Sí? Entonces, ahí ya estaba la respuesta, ya estaba en la pregunta. Asas delgadas, intestino delgado, así que forman asas, yeyuno e ilion. Atrás se va a relacionar, dice, con el riñón derecho, medialmente con las asas delgadas también, aquí medialmente van a haber asas delgadas, el uréter que va a pasar aquí, los vasos gonadales que no se ve acá, pero que tienen que pasar por aquí. Recuerden que los vasos gonadales pasan por delante del uréter y se dirigen aquí hacia la parte lateral. Entonces van a relacionarse ahí. Creo que hay una imagen por ahí, sí, acá. Esta es la vena gonadal, la arteria gonadal, y acá está el uréter. ¿Sí? Ellos se cruzan los vasos por encima del uréter. Y aquí más o menos va a estar el colon, acá va a estar el ciego, y acá más o menos está el colon ascendente. ¿Sí? Entonces, medial al colon ascendente encontramos el uréter y los vasos gonadales. ¿Sí? El uréter y los vasos gonadales. ¿Sí? Después, ese colon ascendente va a ir a relacionarse con el hígado y a ese nivel va a formar lo que es la flexura cólica derecha. Y esa flexura cólica derecha, como explicamos, ella va a tener como característica de que no va a curvarse directamente hacia la izquierda, sino que primero va hacia adelante y luego hacia la izquierda. ¿Sí? Tenía esa característica. ¿Sí? Entonces ahí se presenta una porción, una vertiente posterior, la flexura, y una vertiente anterior. ¿Qué va a pasar ahí? La parte posterior de la flexura va a seguir adherida a la pared posterior. O sea, la flexura va a ser esa parte donde se curva, aquí, de atrás hacia adelante, donde hace la curvatura. Entonces, el punto donde se origina la flexura, ella va a seguir adherida a la fascia de coalescencia, va a estar adherida a la pared posterior, que es lo que se conoce como vertiente posterior. Luego se curva y pasa a ser rodeado por el mesocolon transverso. Y cuando pasa a rodear el mesocolon transverso, ella pasa a ser móvil, ¿verdad? Que su vertiente anterior pasa a ser móvil. ¿Sí?
Pues vamos a borrar todo, digo. O acá ya tengo, para no chilar. Aquí. Ahí si no, para no tener frío. Vamos a ver. Entonces, el colon que hace, el colon ascendente, ella primero va hacia adelante y luego hacia la izquierda. Hace esto. Entonces, la flexura va a tener una porción posterior y una porción anterior. La porción posterior es la que parte desde la pared, se desprende de la pared posterior del abdomen. Por lo tanto, en su origen, la flexura estaba apoyada sobre la pared posterior del abdomen. ¿Se entiende? Posteriormente viene el mesocolon transverso y rodea a toda la flexura, la parte anterior de la flexura y el colon transverso. ¿Sí? Entonces, esta parte anterior de la flexura, esta vertiente anterior, ya pasa a ser móvil. ¿Sí? Pues ya va a tener meso, ya no tiene fascia de coalescencia, va a ser móvil. ¿Se entiende eso? Entonces, la flexura, en su origen, se relaciona con la pared posterior, la adherida a la pared posterior. Se curva hacia adelante y acá viene el mesocolon transverso y lo rodea. ¿Sí? Y ahí esa flexura pasa a ser móvil en esa parte anterior. ¿Se entendió? ¿Cómo? Sí, atrás, acá. Y ahí es donde el colon transverso tiene como característica de que ella viene así. Primero viene hacia adelante, ¿sí? Después va hacia la izquierda. ¿Y ahí qué pasa con el colon transverso? El colon transverso va a estar apoyado sobre la pared anterior. En su origen, ella viene desde la pared posterior y luego se relaciona con la pared anterior. Va hacia la izquierda, hacia el vaso, y para llegar hasta el vaso ella tiene que ir hacia arriba, tiene que ascender. ¿Sí? Entonces va hacia la izquierda, hacia arriba, y para llegar hasta el vaso tiene que dirigirse hacia atrás, hacia esto. ¿Se entiende? Entonces, está de esa forma. Se curva primero hacia adelante, de ahí a la izquierda, va ligeramente hacia arriba, y cuando llega hacia el vaso se dirige nuevamente hacia atrás. Y ahí va a se relaciona con el vaso y forma su flexura y se vuelve descendente. Entonces hace esta el colon transverso. ¿Se entendió? ¿Sí? Aquí. Gracias. Entonces, nuestra flexura cólica derecha tiene esa una vertiente posterior, ¿verdad? Que está alineada a la pared posterior con la fascia de coalescencia y vertiente anterior que está rodeado por el mesocolon transverso, ¿verdad? Y hay unos ligamentos de refuerzo. Uno que une a la flexura con el hígado se llama ligamento hepatocólico. Y otro que une a la flexura con el diafragma va a ser el freno cólico derecho. ¿Sí? Va a unir el colon, la flexura cólica con el diafragma. Ligamento freno cólico derecho. ¿Se entendió? Bueno, algunas relaciones dicen de la flexura se va a relacionar hacia adelante con la pared anterior del abdomen, ¿verdad? Costilla 10 y 11, con las asas delgadas y con el hígado aquí adelante. Arriba también va a estar apoyado sobre el hígado. Ahí deja su impresión incluso sobre el hígado. Se arranca el hígado, tenía una impresión cólica. Y esa impresión cólica es por su relación con la flexura cólica derecha. ¿Sí? Después dice, abajo se relaciona con las asas delgadas, siempre asas delgadas, en la parte inferior. Lateralmente con el diafragma y medialmente se ubica por delante de la segunda porción del duodeno. ¿Ven? Acá está el duodeno, segunda porción, y por delante de ella yo encuentro la flexura cólica derecha. ¿Sí? La flexura cólica derecha. Y la vesícula arriba. ¿Sí? Entonces aquí arriba y hacia adelante se va a relacionar con el hígado y un poquito con la vesícula. ¿Sí? Y luego el colon transverso. Y ese, como le dije hace rato, el colon transverso que tienen que lograr, que es la parte que más variabilidad suele tener. ¿Sí? Entonces, el colon transverso puede tener estas posibles variaciones en su estructura. Pues esto es lo normal, esto es lo más frecuente, lo más común, lo típico. ¿Sí? Un colon transverso que se dirige hacia la izquierda, hacia atrás y hacia arriba, se relaciona con el vaso y luego se vuelve descendente. Pero hay veces que ese colon transverso puede ser más largo y a veces incluso puede llegar a ser tan largo que se relaciona con la plenos. Sí, que esto es lo más corto que hay, ¿verdad? Que es lo más común, que es lo más frecuente. ¿Sí? Que eso es digamos,
y en algunas personas puede llegar a ser más largo. ¿Sí? Puede ser a veces tan largo que, como dijimos, llega a relacionarse con órganos pélvicos. Va a ser cóncavo, ¿sí? Hacia arriba, va a estar unida a la pared posterior del abdomen, ¿verdad? Por su meso, que es el mesocolon transverso, ¿verdad? Que es su característica más particular. Entonces acá está el colon transverso, por detrás del colon transverso que yo encuentro, el mesocolon transverso. Si se acuerdan la vez pasada yo le dije, ligamento, meso y epiplón siempre tienen que tener dos hojas. Dos hojas. ¿Sí? Y acá está el mesocolon transverso, este es su hoja superior y este va a ser su hoja inferior. Delante del colon transverso, ¿qué va a estar? El epiplón mayor, que va a tener una hoja anterior y una hoja inferior. Y por arriba, el colon transverso, ¿sí? Su peritoneo se prolonga aquí hacia el estómago y contribuye a formar lo que se conoce como ligamento gastropólico, ¿sí? Forma ligamento gastropólico. Entonces, detrás del colon transverso, ¿qué yo encuentro? El mesocolon transverso. ¿De dónde viene el mesocolon transverso? De la pared posterior. ¿Sí? Delante del colon transverso yo voy a ver que pasa el epiplón mayor. ¿Sí? Que es una hoja anterior y posterior. Y por arriba del colon transverso va a tener una comunicación con el estómago, que es el ligamento gastropólico. ¿Sí? Ligamento gastropólico. Que algunos libros le llaman epiplón porque hay vasos pasando por dentro de él. Pero nuestros libros le llaman ligamento por el hecho de que el ataque tiene una particularidad, que es que ella solamente le llama epiplón o meso, una estructura, si en toda su extensión hay vasos sanguíneos. ¿Sí? Tiene que haber vasos sanguíneos en toda su extensión. En el caso de esta comunicación hay vasos sanguíneos, pero no está presente en toda la extensión de la estructura. Entonces, por eso el ataque le llama como ligamento gastropólico y algunos libros van a encontrar que le llama epiplón gastropólico. Entonces hay una diferencia ahí entre terminología, ¿no? Pero es lo mismo. Y acá la raíz del mesocolon. ¿Qué es la raíz de un meso? ¿Y qué ustedes entienden por raíz? Raíz del mesenterio, raíz del mesocolon transverso. ¿Qué entienden por esa palabra? Raíz del mesocolon sigmoide, por ejemplo. El comienzo. ¿Sí? Acá yo voy a tener esto. Este es mi mesocolon transverso. Esto es peritoneo parietal posterior, acá es peritoneo parietal posterior. Acá va a ser la hoja superior del mesocolon transverso, esta es su hoja inferior. Y el punto donde se origina a partir del parietal posterior, ese es la raíz. ¿Se entiende? Esta región de acá. Entonces la raíz es el punto desde donde parte ese mesocolon transverso, esa hoja de peritoneo. ¿Sí? Entonces, ¿dónde está esa raíz? Y si miramos desde una vista anterior, vamos a tener que la raíz va a ser esto. Esta va a ser la raíz del mesocolon transverso, que se va a extender de un riñón a otro. O sea, el mesocolon transverso empieza aquí, a este nivel, viene, rodea todo el colon transverso en su trayecto y termina en la flexura cólica izquierda. Va de la flexura cólica derecha hasta la izquierda. Entonces, ¿qué va a pasar? Esta hoja que está aquí representa el origen de ese mesenterio y nos marca su trayecto. ¿Cuál va a ser el trayecto de ese mesenterio? Se origina a la derecha por delante del riñón derecho. Después pasa por delante de quién? De la segunda porción del duodeno. Después se ubica por delante del borde inferior del páncreas y termina a la izquierda por delante del riñón izquierdo. A partir de ahí, ¿qué pasa? Las hojas se prolongan, rodean el colon transverso y forman el mesocolon transverso. ¿Se entiende, gente? ¿Sí? Entonces, raíz es el origen. ¿Sí? Es de donde parte ese peritoneo, ¿sí? Para terminar formando a ese meso, en este caso nuestro mesocolon transverso, ¿verdad? Y la raíz del mesocolon transverso, como dice acá, va de un riñón a otro. ¿Sí? Se origina a nivel de la flexura cólica derecha y viene rodeando el colon transverso hasta la flexura cólica izquierda. ¿Sí? Entonces la raíz del mesenterio se origina delante del riñón derecho, pasa delante de la segunda porción del duodeno, sigue el borde inferior del páncreas y termina delante de lo que es el riñón izquierdo. ¿Sí?
Bueno, el gastrocólico ya hablamos, va a conectar el colon con el estómago y las relaciones. Y ahí tienen que tener en cuenta un detalle. Ese mesocolon transverso dividía nuestra cavidad peritoneal en una región supramesocólica e inframesocólica. Entonces el colon transverso se va a relacionar con ambas regiones, con los órganos supra y los órganos infracólicos. Entonces por arriba el colon transverso va a estar relacionado con el hígado, cara visceral del hígado, con la vesícula biliar. Se va a relacionar con lo que va a ser el estómago, ¿sí? Aquí a este nivel, en la parte izquierda. Y también dice cara inferior de la vesícula biliar, raíz hepática, primera porción del duodeno, también hace referencia. Y por debajo del colon transverso, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar el duodeno, aquí. ¿Se acuerdan? El duodeno está en la región supra y también en la región infracólica. Entonces, por debajo del colon transverso, yo encuentro acá el duodeno, encuentro el páncreas, la arteria y la vena mesentérica superior y las asas delgadas. Las asas delgadas también se van a multiplicar, van a relacionarse también. ¿Sí? Y acá dice incluso a veces, dependiendo de su intención, también puede llegar a relacionarse con la región. Pero eso es poco frecuente, ¿verdad? Es muy poco frecuente. Entonces el colon transverso se relaciona con prácticamente todos los órganos supracólicos y todos los infracólicos, la gran mayoría de los infracólicos. ¿Sí? Después la flexura cólica izquierda. Ahí lo que pasa con la flexura es que ella va y se relaciona con el vaso. Se relaciona con el vaso. Siempre me gusta usar esa comparación, ¿verdad? Es como si fuera que el colon transverso va hacia la izquierda y va y choca contra el vaso. Ya no tiene dónde dirigirse, entonces desciende. ¿Sí? Entonces asciende, va, choca contra el vaso, ya no tiene dónde irse a ella, entonces lo que hace es descender, se vuelve descendente. Entonces ahí forma la flexura cólica izquierda, que va a ser lo mismo, ¿verdad? Que en la parte anterior va a tener meso, va a estar rodeado por el mesocolon transverso y atrás va a pasar a adherirse a la pared posterior del abdomen. Y va a formar la porción descendente que, como explicamos hace rato, también va a ser inmóvil, va a ser fija. ¿Se entiende? Entonces acá a la derecha ella se desprende de la pared y a la izquierda retorna y se vuelve a adherir a la pared. Hace eso la flexura cólica izquierda. ¿Se entiende eso, verdad? Bueno, y ahí lo más interesante a ese nivel es que va a haber un ligamento que va a unir a la flexura cólica izquierda con el vaso, se llama ligamento esplenocólico, y otro que lo va a unir al diafragma, que es un ligamento importante, este que está acá, ¿ven? Acá está la flexura cólica izquierda, acá está el músculo diafragma, ¿sí? Aquí. Y entre esos dos hay un ligamento que los une. Y ese ligamento que une el diafragma con la flexura cólica izquierda se llama ligamento frenocólico izquierdo. ¿Por qué es importante? Porque ella va a contribuir a sostener a la flexura en su posición, pero también va a contribuir a sostener en su posición al vaso. ¿Sí? Entonces el vaso está aquí arriba, ¿sí? Y el vaso, acá hay un ligamento que es el frenocólico izquierdo, va a estar así, entonces el vaso está apoyado sobre ese ligamento frenocólico. Entonces ese ligamento frenocólico impide que el vaso pueda descender hacia la región infracólica. ¿Se entiende, verdad? Entonces la importancia de ese ligamento frenocólico izquierdo, ¿sí? Ligamento frenocólico izquierdo. A ver qué más había por ahí, creo que eso era lo más interesante. Relaciones, no hay mucho que describir ahí, ¿verdad? Delante de la flexura va a estar el estómago, y acá el cuerpo del estómago, atrás va a estar el músculo diafragma, por arriba se relaciona con el vaso donde deja su impresión cólica en el vaso, ¿verdad? Abajo con el mesocolon izquierdo y medialmente con el riñón y la glándula suprarrenal. ¿Sí? Acá se ve en esta imagen esa relación, ¿ves? Aquí. Viene la flexura acá estaría la flexura cólica derecha, este sería el mesocolon transverso y acá este indica la flexura cólica izquierda. Y acá se puede ver cómo esta flexura se ubica ya más lateral al riñón izquierdo. Entonces el riñón se relaciona con su cara filial, se relaciona con su posición mental.
de la flexura. Y luego tenemos acá, esta nueva. Al lado derecho, la flexura cónica derecha se encuentra a nivel de la costilla número 10. ¿Sí? Y como dijimos, el colon después va ascendiendo, va hacia arriba. Entonces aquí a la izquierda termina a nivel de la costilla número 8. ¿Sí? Entonces empieza más abajo, va ascendiendo y termina a la izquierda más hacia arriba, a nivel de la costilla número 8. ¿Sí? Costilla número 8. Y el colon descendente, que ya no hay mucho que describir ahí. El colon descendente es idéntico al ascendente. Sus relaciones, su característica es idéntico. También va a estar adherida en la pared posterior por medio de fascia de coalescencia, que va a ser la retrocólica descendente. Y sus relaciones van a ser iguales. ¿Qué va a haber por delante? Epíclo mayor, asa. ¿Sí? Asa delgada. ¿Qué vamos a tener atrás? El psoas mayor. Y van a pasar los nervios cutáneo femoral lateral y femoral. ¿Qué vamos a tener medialmente? El riñón aquí, ¿sí? En la extremidad inferior del riñón izquierdo, el uréter y los vasos gonadales izquierdos. ¿Se acuerdan que a la derecha el ascendente se relacionaba con esa misma estructura, pero a la derecha? ¿Sí? Y el descendente tiene la misma relación, pero a la izquierda, ¿sí? Con los izquierdos. ¿Sí? Y finalmente el sigmoide. Que como dijimos, no hay un límite, digamos, en la pared, en la estructura que nos permita diferenciar al colon descendente del sigmoide. No hay una flexura que lo separe. ¿Sí? Pero, ¿qué diferencia había entre los dos? Que el descendente era fijo y el sigmoide era móvil. Entonces, nosotros miramos el colon izquierdo. La parte fija del colon izquierdo es el colon descendente. Y cuando pasa a ser móvil, esa porción móvil va a ser el colon sigmoide. ¿Y cuál va a ser la diferencia entre ellos? Que el sigmoide va a tener un meso, ¿sí? Que se llama mesocolon sigmoide, que va a estar así. Va a venir acá, ese mesocolon se origina delante de la bifurcación de la aorta y va a venir a rodear el colon, así. Entonces, desde este mesocolon sigmoides para abajo, esto va a pasar a ser móvil. Entonces, esto va a ser el colon sigmoides. Acá arriba, la parte que no está rodeada por ese mesocolon sigmoides va a estar adherida a la pared posterior y va a ser fijo. ¿Sí? Va a estar adherida a la pared posterior y va a ser fijo. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre ellos? La parte móvil es la descendente, fija es la descendente y la móvil es el sigmoide. ¿Sí? El sigmoide. ¿Sí? Entonces, esa es la diferencia entre esas dos cosas. ¿Sí? Bueno, entonces el colon sigmoide es continuación del descendente, ¿sí? Y el colon sigmoide, ella va a descender, va a introducirse dentro de la pelvis, se va a dilatar y va a formar el recto. ¿Sí? Se dilata y forma el recto. Acá dice, esto es un punto importante, tiene solo dos tenias, como dijimos. Las austras van a ser grandes, pero no van a ser tan evidentes. ¿Sí? Entonces, ¿tiene austras? Sí, tiene austras, ¿sí? Pero no van a ser tan evidentes como en las otras porciones. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Qué pasaba ahí? En el colon ascendente, las austras tenían así, estaban delimitados por sus surcos bien demarcados. Y en el sigmoide también va a tener austras, pero los surcos, entre ellos, van a ser surcos poco evidentes. Entonces, cuando uno mira el colon sigmoide, generalmente, no siempre se cumple eso, ¿verdad? Pero generalmente las austras no son tan fáciles de reconocer sus límites como se logran en las otras porciones del intestino. ¿Sí? Entonces, ¿tiene austras? Y sí, pero no son tan evidentes a simple vista. ¿Sí? Entonces, hay diferencia entre ellos. La dirección dice, desciende hacia la pelvis, se curva hacia la izquierda primero, hace una pequeña curva hacia la izquierda y luego se dirige hacia la derecha, hacia atrás. Ahora se curva hacia la derecha, hacia atrás. Entra en la pelvis y por delante de la S3 se dilata y forma lo que es el recto. Y esto es un punto importante, tiene una longitud variable. Dijimos que la porción que más variaciones suele tener es el colon transverso. ¿Sí? Pero en segundo lugar le sigue el sigmoide.
Y el sigmoide puede tener estas variaciones. ¿Cuál es lo más común? Un colon sigmoide de unos 25 a 30 centímetros aproximadamente de longitud. Eso es lo más frecuente de encontrar. Pero en algunas personas puede haber un colon sigmoide muy corto, como en este caso, o muy largo, como en este caso. ¿Sí? Entonces puede variar su longitud de entre 20 hasta 50 centímetros. Pero su longitud promedio suele estar entre 25 a 30 centímetros, que es esto. ¿Se entiende eso? Sin problema, ¿verdad? Y su peritoneo, que ya dijimos que tienen que saber que va a formar el mesocolon sigmoide. Lo más importante que tienen que saber el mesocolon sigmoide es que se origina a nivel de la bifurcación de la aorta. ¿Ven? Allá está la aorta. Se divide en dos, ilíaca común derecha y ilíaca común izquierda. Y por delante de la bifurcación de la aorta, por ahí se va a extender el peritoneo, que va a venir a rodear al colon sigmoide. ¿Sí? Y va a formar lo que se conoce como mesocolon sigmoide. Entonces dicen, su raíz primaria, que es la principal, se fija a nivel de la bifurcación de la aorta en el promontorio y en las vértebras sacras 1 y 2. ¿Sí? Eso es lo más importante que tienen que saber de mesocolon sigmoide. Y sus relaciones. ¿Y ahí qué va a pasar? Dice, delante va a haber asa delgada, epiplón mayor, como todas las porciones del colon. Y la vejiga cuando está llena, cuando está distendida. La vejiga cuando no tiene contenido, ella es pequeña, está contraída. Pero a medida que se llena de orina, ella empieza a distenderse. ¿Sí? Entonces cuando está llena, ¿sí? Se va a relacionar la vejiga también con el colon sigmoide. Y atrás va a pasar por delante de los vasos ilíacos, aquí, ¿sí? ¿Ven? Ilíacos internos, por delante del uréter, que es este que está del centro de acá, ¿sí? Que viene aquí, este es el uréter. ¿Da para ver? Sí. Es el uréter. Y también el colon sigmoide se ubica por delante de los vasos conadales, ¿verdad? Que estaría más o menos a este nivel, así mismo. Acá, cariño, vamos a buscar aquí, no se ve muy bien. De este lado, acá están los vasos conadales. Este lado creo que se ve un poquito mejor. Este derecho y acá sería el izquierdo. Entonces, por delante de los izquierdos, de los vasos conadales izquierdos, va a pasar nuestro colon sigmoide. Entonces, ¿qué hay detrás del colon sigmoide? Vasos ilíacos internos, izquierdo, todo izquierdo, el uréter izquierdo y los vasos conadales izquierdos. Y ellos están por detrás, ¿sí? De lo que va a ser el colon sigmoide, ¿sí? Por detrás del colon sigmoide. Bueno, ¿dudas hasta acá? ¿Todo bien? Está tranquilo, ¿verdad? Está tranquilo. Vamos a hacer un receso y después volvemos para continuar con la descripción.